Bueno, ya lo he dicho, mi nombre es Bédica Soriano, yo vengo de Perú, soy actualmente congresista de la República, he sido primera vicepresidenta del Congreso y luego fui electa presidenta del Congreso de la República, actualmente soy presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y bueno, vengo desarrollando el cargo desde julio del año 2021 hasta la fecha. No sé si continúo y doy el paso o vamos a... Bueno. Ya quizás muchos de ustedes conocen Perú, pero es un país hermosísimo, es la tierra de los incas y de una muy exquisita gastronomía. Bueno, acá hemos venido a hablar más que de comida, de bebida, de política, ¿no? Entonces la experiencia que les voy a comentar, más o menos resumidamente, es de la crisis política y social que viene atravesando mi país, ¿no? Como muchos de ustedes ya sabrán, Perú dentro de los 5 últimos años hemos tenido cerca de 6 presidentes de la República. Obviamente esta crisis afecta la buena economía que ha venido teniendo el país, ¿no? Un crecimiento del 5% anual y que estaba realmente estabilizado, que no ya no golpea duramente porque ya han manifestado los expertos que el crecimiento económico del país no va a llegar ni siquiera al 1%. Entonces, como conversaba en las previas a esta exposición, la gran preocupación que tenemos ahora, los políticos, tanto el ejecutivo del país como el legislativo, es que cuando se empieza a sentir esta crisis económica en los hogares familiares de nuestros peruanos, es donde se va a presentar también la crisis social, ¿no? Cuando ya el hambre comienza a entrar a las familias de nuestros países, es donde ya la gente comienza a despertar, porque muchas veces la población pareciera estar inerte a los sucesos políticos, ¿no? Como que mucha gente no le importa, en tanto tienes tú una economía estable, pues que sepa responder a cada una de las necesidades que tenemos en nuestros hogares. Pero cuando eso empieza a afectar, cuando los precios en los mercados comienzan a subir, pero los bolsillos siguen manteniendo el mismo ingreso, entonces la gente comienza a reaccionar y a darse cuenta de qué es lo que está pasando. Y ese es el gran problema que tenemos el día de hoy en Perú. Si bien es cierto, nuestro crecimiento continúa, no hay un déficit, pero sí no va a crecer como lo que se esperaba, como lo que se ha estado ocurriendo en los últimos años. Hoy convoca pues trabajar unidos con el legislativo y el ejecutivo. Esta crisis política pues ha venido no solamente producto de la corrupción. Perú tiene unos 4 últimos presidentes de la República prácticamente presos. Uno de ellos, el último, el expresidente Pedro Castillo, por este terrible intento de golpe de Estado, ¿no? Que gracias a Dios todas las instituciones que lideran, que forman parte de la política peruana, del gobierno peruano, rechazaron este intento golpista. Producto de ello, constitucionalmente reconocido, asumió quien era su vicepresidenta, Dina Boluarte, que hoy en día es la presidenta de la República, ¿no? Esto ha generado pues una crisis política bastante delicada, muy delicada, ¿no? Porque si bien es cierto, ya había pues un país polarizado, unos que aceptaban a Pedro Castillo, otros que no. Hay que reconocer también que la elección de Pedro Castillo fue una elección democrática, que aunque se cuestionó, hay que reconocerlo como tal. Si fue democrático, fue producto de la voluntad popular. Exacto, y hay que reconocer la voluntad del pueblo, y ese pueblo elige, así no nos guste, hay que reconocer ese tipo de gobierno. Cuando ya Pedro Castillo es vacado producto de este intento golpista, asume constitucionalmente, repito, la presidenta Dina Boluarte. Luego de ello se desata pues una serie de conflictos sociales, porque ya se había polarizado demasiado el país. La parte del sur del país, geográficamente hablando, rechaza hasta el momento la presencia de Dina Boluarte como presidenta. Estamos avanzando, sí, abajo del conflicto social, sí, hay por ahí algunos piquetes todavía de convulsión social, pero es mínimo. Ahora lo que corresponde es, para evitar esta crisis económica que ya se está empezando a sentir en nuestro país, es sacar adelante los proyectos de inversión pública, inyectar presupuesto a cada región para ir generando empleo, ¿no? Generar, que es lo que nosotros necesitamos ahora. No solamente hemos sido asustados por el COVID, luego venimos por esta crisis política y luego por desastres naturales. Entonces toda la suma de estos factores ha hecho que la economía pues se vea quebrada en nuestro país y que bueno, empiece realmente a preocuparnos. Hoy estamos en esa lucha, en ese trabajo de dar atención a todos esos proyectos para que nos ayuden a esa reactivación económica, que pueda generar, como repito, fuentes de empleo y que la gente pueda tener esos ingresos que puedan cubrir las necesidades básicas.
Más allá de ello, políticamente el Perú es un estado que no tiene bicameralidad. Nosotros somos un congreso de 130 congresistas, usualmente una cámara. No existe reelección congresal ni presidencial. Y en ese sentido, nosotros en el Congreso de la República tenemos ya proyectos que apuntan a que tanto presidentes, alcaldes, gobernadores regionales y también congresistas puedan nuevamente ser reelegidos de manera inmediata y por única vez. Es un proyecto que se ha evaluado ya, que se ha votado, no se lograron los votos que se necesitaban 87 votos, logramos 86. Se presentó una reconsideración y está pendiente de una nueva votación. Lo mismo que el tema de la bicameralidad. Perú aspira a tener una Cámara de Diputados y una Cámara de Senadores, ¿no? Que consideramos nosotros que eso garantiza de alguna manera pues, la mejora de la calidad legislativa. Hoy en día tenemos una Cámara es una sola Cámara de 130 congresistas. Las leyes en mi país no establecen que para ser congresista tengas que tener pues, una capacidad o una formación o estudios básicos, creo yo, ¿no? Cualquier persona inclusiva, hasta sin estudios, puede llegar a ser congresista. Este tipo de elecciones, sumado a la no reelección, hace que tengamos pues, un congreso inexperto, un congreso inmaduro, donde no existe esa experiencia parlamentaria que nos ayude a hacer pues, un mejor congreso, que tengamos nosotros la oportunidad de hacer mejores leyes y que apunten a solucionar la vida pues, a la población, que es finalmente la que nos lleva a nosotros a trabajar por ellos, somos elegidos por voto popular. Esperamos, y yo tengo mucha fe en ello, que el Congreso de la República pues, pueda aprobar ambos proyectos que les acabo de comentar, porque creemos que esta es la solución a toda esta crisis política que tenemos, ¿no? Ello sumado también a la crisis de los partidos políticos, que como comentaba, pues, no nos ofrecen a nosotros la mejor calidad de candidatos para elegir, ¿no? Y dentro de todos los malos que nos presentan, tratamos de elegir al menos malos, pero finalmente resulta siendo malo, ¿no? Y eso nos lleva no solamente a la incapacidad de gobernar, sino también a los altos índices de corrupción. Cerca de 25.000 millones de soles es lo que pierde el Perú por casos de corrupción. O sea, 25.000 millones anuales se pierden por casos de corrupción. Entonces son cifras bastante altas que nos preocupan y que obviamente pues cuántas cosas podríamos combatir, ¿no? Un país que tiene altos porcentajes de anemia, altos porcentajes de desnutrición, que el servicio de salud es totalmente deficiente, el servicio de educación realmente muy bajo, y eso es lo que también pues nos preocupa en el sentido de que un país que no tiene una calidad educativa está simplemente pues sujeto a que no tengamos tampoco pues una cultura electoral y pues terminemos siempre votando por quienes votamos, o sea, elegimos mal, realmente elegimos mal. Y ese es otro de los puntos que también me gustaría compartir con ustedes, ¿no? El tema de la responsabilidad que tiene la población, ¿no? Yo les iniciaba mi participación comentándoles que en un periodo de 5 años hemos tenido 6 presidentes. ¿Y eso por qué? Porque la población que eligió a esos presidentes, finalmente en el interín resulta que ya no me gusta, salgo a las calles, incendio todo, destruyo todo, se genera pues una suerte de anarquía que terminan vacando presidentes o cerrando congresos. Entonces, algo que particularmente yo no estoy de acuerdo, si bien es cierto, se puede el pueblo reclamar ante de repente la incapacidad o ineficiencia de alguna gestión parlamentaria o presidencial, pero no podemos nosotros llevar a un país a una anarquía. Eso es lo que ha ocurrido en nuestro país. La crisis política ha hecho retroceder en las inversiones, un país pues, que no tiene seguridad jurídica, que no tiene seguridad política, ni mucho menos una tranquilidad social, no es un país atrayente para los inversionistas, peor todavía en la comunidad internacional, ¿no? Nosotros hemos tenido oportunidad de viajar con algunos colegas parlamentarios a diferentes países y ven a Perú como un país con muchas posibilidades de inversión extranjera, muchas posibilidades en agricultura, en energías renovables, en minería. Lamentablemente la gran pregunta es, oiga, pero ¿van a cerrar el Congreso? ¿Van a sacar a la presidenta? Entonces, el gran temor de la crisis política hace que se ahuyenten capitales, y cuando los capitales se ahuyentan, obviamente generan crisis económica. Y la crisis económica muy pocas veces la sienten los políticos, para ser sinceros.
La crisis económica la sienten pues las familias, ¿no? En las zonas urbano-marginales, en las zonas rurales, que son zonas donde lamentablemente el gobierno, pues, aún con este crecimiento económico que ha tenido el país, no ha llegado a cubrir las necesidades básicas. Y justamente en esas zonas rurales o urbano-periféricas, como se les llama, no ha sido pues esa cuna de poder convencer a la población que los políticos no servimos, que los políticos estamos más para el aprovechamiento particular que para el beneficio social, ¿no? o la atención de las necesidades de la población. Entonces genera incomodidad, sí, y eso es algo que yo debo reconocer. Han habido conflictos, obviamente ha salido mucha gente a reclamar en las calles, se tildó en algún momento que eran terroristas, que eran pues comunistas. Yo soy muy poco de calificar a las personas porque siento que dentro de toda la convulsión que hubo, sí había una razón fundamental y era la desatención a esas necesidades que las poblaciones de los lugares más alejados de mi país no llegó. Este crecimiento económico nunca llegó a esas zonas. Entonces, si tú estás de lejos mirando cómo otros crecen y tú cada vez retrocedes más, te va a generar un rechazo hacia la clase política. Y eso es lo que ocurrió en el Perú. Lamentablemente los gobernantes que hemos tenido hasta la fecha pues no han dado la talla en el sentido de preocuparse por atender a esas zonas más alejadas, ¿no? Donde no tienen servicios básicos de agua, de desagüe, no tienen luz, comen lo que producen en la tierra, hay, repito, elevado índice de desnutrición, de anemia infantil, el agua que toman es un agua totalmente contaminada, tenemos niños con infecciones parasitarias, que así les des de alimentar o que el Estado peruano invierta para los nutrientes que ellos necesitan, no los van a captar, porque al tener parásitos dentro del organismo, pues ningún programa que quiera combatir la anemia o la desnutrición va a funcionar. Entonces, muchas necesidades y que no han sido atendidas, repito, porque las clases políticas que hemos tenido hasta el momento se han ocupado más de las zonas urbanas y menos de las zonas rurales, ¿no? Que creo yo son las zonas que más lo necesitan. Bueno, y en resumidas cuentas eso es lo que está pasando en el Perú. Hay ahora la voluntad de trabajar entre Ejecutivo y Legislativo. Repito, se están haciendo mucho esfuerzo para que se inyecten capitales a las regiones y se vayan generando las fuentes de empleo, que es lo que la gente necesita, trabajar para comer, trabajar para vivir. Muchísimas gracias, Lady. Yo creo que hemos hablado mucho a lo largo de esta semana precisamente y especialmente gracias a la presencia del ministro de Cabo Verde que hablaba sobre el papel de la diáspora, del director general del Instituto del Organismo Internacional de Migraciones, sobre la importancia de ese círculo virtuoso, pone instituciones sólidas, sobre lo que has mencionado, desarrollo económico, generación de oportunidades y saneamiento de las cuentas públicas. Sobre ese círculo virtuoso es lo que puede construir un país que genere inclusión, que genere oportunidades y que trate de preservar la paz social y evitar estos conflictos sobre los que se ha hablado. Afortunadamente, de momento, lo comentábamos también en la pausa previa, la incertidumbre política y la complejidad del momento que vivimos, que es una constante, os faltó un diputado o un congresista para sacar adelante la reforma. Aquí la investidura presidencial está a 4 diputados de poder salir adelante, pero si somos capaces de generar ese rumbo fijo en lo económico, generar prosperidad, generar oportunidades y preservar las instituciones, precisamente, yo creo que es la base para poder salir adelante. Muchísimas gracias. Julio. Muchas gracias, Jacobo. Pues bueno, para mí es un gusto y un honor poder estar el día de hoy aquí con todas y con todos ustedes, sobre todo compartiendo este espacio con una diputada con tanta experiencia, con tanta trayectoria. Nos explicó de manera clara pues, la situación que se está viendo en su país. Obviamente agradecerte, Jacobo, que una vez más me hayas invitado para poder participar aquí y hablar con todos ustedes que tienen una representación pues, bastante importante en cada uno de sus países y con una experiencia bastante enriquecedora. Creo que han sido jornadas pues, bastante importantes. Platicarles un poco acerca de mi persona. Yo soy licenciado en Derecho, abogado. Estudié en la ciudad de Guadalajara, en la Universidad Jesuita de Guadalajara, y estoy actualmente cursando la maestría en Comunicación Política y Asuntos Públicos en la Universidad Panamericana, también de la ciudad de Guadalajara. Soy el diputado joven del Congreso en mi estado. Estoy repitiendo por un segundo periodo de vicepresidente en este Congreso y también hemos venido trabajando como vicepresidente de los jóvenes parlamentarios en América Latina y el Caribe, lo cual nos ha permitido pues, dialogar, hablar de cerca acerca de las situaciones que están sucediendo pues, en toda nuestra patria grande, ¿no? He preparado una pequeña presentación, me voy a poner de pie, si me permiten, únicamente para ir dialogando acerca de los temas. Los temas de los que hablamos es acerca de la gobernanza. Yo me permití un poquito ahí
dialogar acerca de la situación que estamos viviendo en nuestro país, ¿no? Sin duda alguna es terrible que en México ser joven sea considerado prácticamente un deporte extremo, ¿no? Tenemos en México un país en llamas que se está consumiendo y que los jóvenes tenemos que organizarnos y trabajar juntos para evitar su extinción, ¿no? Creo que no es la presentación más pro turística o pro visita en México, sin embargo tenemos que hacer un análisis real acerca de la situación que está viviendo nuestro país, ¿no? Algunos de los desafíos o indicadores que hablamos acerca de la gobernanza es acerca de la seguridad pública, acerca del Estado de Derecho, la situación de nuestro Poder Judicial en el Estado, los temas de corrupción, los temas de impunidad. Por supuesto, la atención que se le dio en el tema del COVID-19, que fue una pandemia pues, que nos pegó a todos los países del mundo. Sin embargo, en México, por falta de capacidad y por falta de atención, también se vio perjudicado de manera muy importante. La falta de atención en los temas de salud y, de acuerdo, por supuesto, el precio del dólar, que ha venido a cambiar también el tema de la economía, sobre todo en Latinoamérica, ¿no? En el tema de seguridad pública, pues bueno, la verdad es que todos los días mueren 10 mujeres en nuestro país por el simple hecho de ser mujeres. Eso es un tema gravísimo, es un tema que no se ha atendido, es un tema que no se ha estado trabajando por parte de las instituciones de seguridad. En México se concentran 9 de las 10 ciudades más violentas del mundo y se está convirtiendo para nosotros los mexicanos tristemente en un tema normal, en un tema en el cual todos los días mueren jóvenes con aspiraciones, con educación, con sueños y que simplemente se van y es lo más común ya que todo el mundo diga es que seguramente estaba metido en algún tema malo, ¿no? Y ya seguramente lo merecía y hemos perdido en nuestro país esa capacidad de asombro. Es decir, pues ya puedes estar tú comiendo en un puesto callejero de comida y puedes ver a una persona tirada prácticamente en el suelo y no pasa nada, la gente sigue comiendo, la gente sigue dialogando. Seguramente en algún grupo delictivo estaba metido, en algo estaba puesto y la vida sigue, ¿no? Obviamente todas las encuestas, todos los parámetros del INEGI y de otras instituciones de medición pues nos marcan que los jóvenes no nos sentimos seguros al salir a las calles, ¿no? Y creo que es lo que principalmente valorábamos, lo hablábamos en el encuentro que tuvimos con la alcaldesa de aquí de Santander, ¿no? Y algunos compañeros amigos de Latinoamérica hablaban acerca de la tranquilidad, de la seguridad que se siente. Es impresionante para nosotros los mexicanos poder ver en algunas ciudades niños o preadolescentes prácticamente solos con sus mochilas caminando hacia sus escuelas, hacia sus actividades extracurriculares, algo que es impensable en cualquier ciudad de nuestro país, ¿no? No se diga, por supuesto, en las 9 ciudades de las que hablamos, ¿no? Ciudades fronterizas, Tijuana, Ciudad Juárez o ciudades del estado de Guanajuato, que últimamente se ha complicado mucho las cosas, como Celaya, como Irapuato, con temas terribles y que ha habido una desatención total, ¿no? En una política del presidente Andrés Manuel de abrazos y no balazos, pues prácticamente hay una desatención y como los avestruces, ¿no? Mete la cabeza en el suelo y nada pasa. Sin duda, un tema que no podemos evadir o un tema que no podemos dejar de mencionar es el tema del crecimiento del narcotráfico en nuestro país. Son temas que son incluso delicados de tocar nosotros estando en territorio nacional. Sin embargo, pues es un tema que últimamente, penosamente y vergonzosamente se ha convertido hasta en un tema de exportación, ¿no? Nos hemos visto involucrados mexicanos en temas como lo que sucedió en Ecuador, ¿no? Con el terrible asesinato de nuestros excandidatos y que están involucrados en muchas partes del mundo, ¿no? Se está construyendo cárteles millonarios como ha sucedido en otros países de Latinoamérica. ¿Y qué es lo que sucede? Pues que se ha convertido en el quinto empleador de mexicanos, ¿no? En nuestro país, es decir, supera incluso a las posiciones o a los espacios de trabajo que generan empresas como Walmart, por ejemplo, ¿no? Con una presencia importante en nuestro país. Sin embargo, pues la derrama económica y lo que ha generado, sobre todo, ha habido un tema de un crecimiento, de una instauración de una narcocultura que ha generado o que ha dado identidad a los jóvenes, ya más allá de un tema económico, ya más allá de que un joven que se enrole en este tipo de situaciones se vaya a ser rico o vaya a tener un mejor nivel de vida, es un tema de un sentido de pertenencia, ¿no? Es un tema de sentido de identidad y ves tristemente en las carreteras del país, pues jóvenes cargando armas que son incluso más grandes que ellos mismos, ¿no? Sin embargo, pues hay campos de adiestramiento y hay cosas que están construyendo al amparo del gobierno y al amparo de no hacer absolutamente nada, ¿no? En estos 5 años, más de 250.000 de personas han perdido la vida por el crimen organizado. Hablábamos, ¿no? Simplemente en lo que va de este año van 20,000, pero si hablamos de lo que van los
prácticamente 4 años y medio de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, ha habido 160,000 asesinatos en México, ¿no? Es una de las mayores causas por las cuales los jóvenes mexicanos fallecen, ¿no? Y pegábamos por ahí algunas notas, ¿no? Por ejemplo, los jóvenes, por su situación social, por su situación económica, sobre todo en las zonas rurales, están muy propensos a que sean reclutados o que sean llevados por el crimen organizado, ¿no? Literal, son obligados, son llevados, como comentábamos, a campos de adiestramiento, entrenados por israelíes. Se le ha invertido mucho a ese tema y a diferencia del que el gobierno ha hecho un abandono total, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Ha habido crecimiento en el tema agrícola, sin embargo, también se han estado metiendo en esa parte, ¿no? El tema de la producción de limón, el tema de la producción de aguacate, el tema de la producción de agave, ya prácticamente tienen cooptados, tienen infiltradas también las instituciones, saben cuándo una persona que tiene sembradíos va a cosechar para entonces quitarle una parte de sus cosechas, para entonces incluso hacer correr a muchos agricultores de gran peso. Muchos de ellos tristemente viven en la ciudad de Houston. Nosotros, como parte secretario de la Comisión de Desarrollo Rural, hemos tenido que estar haciendo misiones comerciales a la ciudad de Houston para poder dialogar con ellos y para ver de qué manera tratar, porque ellos no pueden pisar suelo nacional, porque ya secuestraron a varios de sus familiares, porque ya fueron extorsionados, porque ya le quemaron sus casas, y el gobierno no hace absolutamente nada, ¿no? Simplemente lo niega, simplemente tienen otros datos y simplemente pues se sigue avanzando esta situación que es terrorífica, ¿no? El tema del ganado es lo mismo, ¿no? Si ellos se enteran cuando vas a vender una res, se enteran cuando vas a vender algún animal en tu granja, entonces, pues bueno, pues sí pudiéramos seguir así en todos los temas económicos que tiene ha cooptado la delincuencia organizada, ¿no? Bueno, acerca del Estado de Derecho, ahí pudiéramos comparar, hay algunas calificaciones, ¿no? Con países con los que el mismo presidente ha comparado a México, Dinamarca, Noruega, con otras calificaciones. Sin embargo, el gobierno de Andrés Manuel se ha caracterizado justamente por el ataque sistemático a las instituciones, ¿no? El ataque sistemático al Instituto Nacional Electoral, lo cual nos ha obligado a salir a las calles, a manifestarnos acerca de que se respete nuestro árbitro electoral, ¿no? Como todo dictador llega abrazado a la libertad de expresión, a la libertad de derecho, y posteriormente cuando se sienta en la silla lo primero que quieren hacer es abolirlo, ¿no? Lo cual pues tenemos que seguir uniéndonos, seguir trabajando. Por eso el día de ayer tuvimos aquí al presidente Alejandro Moreno, que es uno de los artífices de la alianza del Frente Opositor. Creemos como jóvenes es la última oportunidad que tenemos para no permitir que esta dictadura, que este sistema que se está instaurando en nuestro país siga creciendo, ¿no? Creemos que nuestro país pues ya no la aguanta. Obviamente en todos los asuntos hay presiones, amenazas hacia los ministros, hacia los magistrados, hacia los jueces. El presidente todos los días en la mañana tiene un gran altavoz que le llaman La Mañanera, que es el programa o la audiencia más vista en toda Latinoamérica, hablando acerca de política, ¿no? Entonces, en la cual él puede hablar del honor y de las personas y puede exhibir y hablar y meterse a revisar cuentas, a ver temas de periodistas y se siente pues, prácticamente con el poder total, ¿no? Hablábamos acerca del tema del INE, ¿no? Cómo el INE ha intentado parar, sin embargo, pues las violaciones a la ley son de manera sistemática. El presidente Andrés Manuel pertenece a un partido político que se llama Morena, y este partido hace una violación, como comentábamos, sistemática de la ley, ¿no? Ahorita estaban en un proceso de pre-campaña en el cual México se vio desbordado y se vio invadido por un tema de espectaculares, por un tema de comerciales, por un tema de bardas, pero algo que nunca antes se había visto en México. O sea, tú no veías un espectacular de Televisa, no veías un espectacular de McCormick, de Hellmann's, no, todo estaba absolutamente lleno de espectaculares o de fotografías de quienes aspiraban a ser presidentes o candidatos de este partido político, ¿no? Obviamente en un tema a todas luces y evidentemente de desvío de recursos y de utilización, porque todos ellos eran jefes de gobierno en la Ciudad de México, secretarios, canciller, entonces secretario de gobierno de México. Entonces, pues tristemente no sucede nada, ¿no? Es el país de no pasa nada y mientras sean ellos lo justifican, ¿no? A ver, mismo lo comentábamos, algunas reuniones que tuvimos, por ejemplo, de la COPAL, en la cual pues, uno de los mayores opositores a este régimen ha sido el presidente Alejandro, y subió una persecución política sistemática, espionaje, suplantación, muchísimas cosas que a final de cuentas ya en México no está permitido pensar diferente, no está permitido hacer una oposición, porque entonces buscan cómo destruirte, ¿no? En temas de impunidad, pues bueno, la verdad es que él llegó abrazado al tema de combatir la corrupción. Incluso esa semana hizo declaraciones muy lamentables hablando acerca de que en Mesoamérica no existía la corrupción, que la culpa de la corrupción fue de nuestros conquistadores, porque entonces ellos la llevaron hacia allá, porque no era parte de la idiosincrasia. O sea, la verdad es que todos los días dice cosas absurdas, cada vez
más locas, cada vez pues más sin sentido, ¿no? Pues lo que sí podemos ver es que hay videos, hay pruebas de cómo su hermano, por ejemplo, Pío López Obrador, ha recibido financiamiento ilegal en campañas, hay videos recibiendo dinero por parte de empresarios, hay declaraciones de los empresarios hablando de la extorsión que reciben, ¿no? Uno de los desfalcos más grandes que ha habido en México es Segalmex, donde se desviaron 12,000 millones de pesos. Es una locura de dinero en esta administración y no pasa absolutamente nada, ¿no? Lo vimos en temas en los medios, la Casa Gris, todos los escándalos, ¿no? Que salen uno tras otra. La adjudicación directa en México ya prácticamente no hay licitaciones, no hay un tema legal sobre las compras, únicamente pues son adjudicaciones hacia los amigos, y aunque es demostrado por parte de los medios que todavía se animan a ser opositores, los medios más importantes que son oposición se tuvieron que salir del país, están en Estados Unidos transmitiendo porque empezaron una persecución hacia su persona, hacia sus familias y hacia ellos mismos, ¿no? Comentábamos el tema de combate de corrupción, pues ha sido prácticamente un discurso, ¿no? Sí, siempre habló y llegó abrazado de que la anterior administración había sido una de las más corruptas, sin embargo, pues no hay nada claro, no hay como tal una estrategia. México sigue descendiendo en el ranking de países que no combaten la corrupción. Hablábamos acerca del caso de Segalmex, ¿no? Y cómo el 56% de la ciudadanía desaprueba el combate a la corrupción por parte de ellos, ¿no? Y uno de los temas también de corrupción, además de los desvíos de recursos, es que colocan a personas sin experiencia, sin la capacidad, sin el expertise, en posiciones estratégicas únicamente por compadrazgos, únicamente por la relación, por la cercanía, por la confianza, y ya se imaginarán la sarta de tonterías y cómo están manejando estas instituciones, ¿no? En temas de COVID-19, respecto a lo que sucedió, pues bueno, uno de los que estuvo al frente fue el subsecretario de Salud, López-Gatell, y el presidente invitaba a la población a que no usaran el cubrebocas, ¿no? Usaba unas estampillas religiosas que llamaban el detente y hablaba acerca de que si tú no eras corrupto no te ibas a contagiar de COVID y no te iba a pasar nada, ¿no? Después de eso tuvimos 334,000 muertos en nuestro país, ¿no? Entonces, pues así es como se vienen manejando algunas cosas, ¿no? La caída del Producto Interno Bruto, en todos los indicadores de desarrollo económico, pues vamos a la baja, y por supuesto sabemos que esto no es al 100% el tema del desempleo, que se perdieron 12,5 millones de puestos de trabajo, pero sin embargo, pues el más manejo abonó a que esta cifra creciera descomunalmente, ¿no? Algunos indicadores acerca de cómo perjudicó el comercio, cómo perjudicó la pobreza laboral, los primeros meses de cómo estuvieron las cosas. En el tema del sector salud hay un abandono total. Tenemos un presidente populista que regala el dinero a la gente que no trabaja, que no estudia. Por el contrario, entonces hay un desabasto terrible de medicamentos. Todos los días mueren niños con cáncer, mueren mujeres pues de prácticamente enfermedades no tan graves. Sin embargo, no hay dinero para medicinas. Él prefiere llevárselos a su casa y a cambio de votos y a cambio de una estructura electoral, un clientelismo electoral por parte de Morena, se han venido haciendo las cosas. Tenemos una imagen donde los elevadores no tienen el mantenimiento adecuado en los hospitales de zonas, no digamos en zonas rurales, estamos hablando en la Ciudad de México, una ciudad con 20 millones de habitantes, una de las ciudades más importantes del mundo. Tienen que bajar a la gente que está en camilla o que está recién operada en terapia intensiva cargándola en las escaleras, porque no hay una atención, no se destina el recurso, no se destina el presupuesto para atender este tipo de situaciones, ¿no? Entonces, pues la carencia es terrible y bueno, estamos hablando de una ciudad importante y ya no se imaginarán en las zonas rurales. Para lo que sí hubo dinero fue para contratar doctores que preconaran del comunismo y traen especialistas cardiólogos en hospitales pequeños que ni siquiera tienen máquinas para sacar un rayos X, ¿no? Entonces, pues creo que el objetivo político es a todas luces evidente. Las quejas en derechos humanos, el IMSS tiene el porcentaje más bajo de abasto de completo de medicamentos. Sin embargo, el presidente sale todos los días a hablar acerca de que estamos como Dinamarca y que tenemos un sector de salud de primer nivel, ¿no? Lo cual pues prácticamente ya se ha convertido en una burla para los mexicanos. Bueno, hablando acerca del rol de los jóvenes, ¿qué sigue? ¿Qué hemos estado viniendo trabajando? Hemos estado hablando acerca de cómo pudiéramos nosotros cambiar, ¿no? Hablábamos acerca del riesgo o del miedo que tenemos los jóvenes de nuestra generación, de que esta dictadura se puede instaurar por 6 años más, que se sigan enquistando, que sigan infiltrando todo esto, ¿no? Por eso es que hablaba acerca de que pues, ser joven y ser mexicano es un deporte extremo prácticamente. Si tú quieres trabajar, si quieres progresar, si quieres avanzar, hay que enfrentar toda esta serie de retos. Sin embargo, pues los jóvenes mexicanos estamos echados para adelante. Sabemos que tenemos la decisión de quién pueda ser el próximo presidente de la República, de quién pueda dirigir el Congreso de los estados, del Congreso de la Unión, para poder cambiar esta situación, ¿no? Acerca de algún ejercicio
para analizar por qué Uber, una de las empresas más importantes de alta tecnología que ha proliferado, no hubiera nacido en México. Pues por supuesto, primero por un tema de corruptela, ¿no? Por un tema de los sindicatos, en los cuales la movilidad en las ciudades más importantes, si ustedes a lo mejor han ido a Cancún o a una ciudad importante en el mundo, de los centros turísticos más importantes, no se ha permitido que el Uber entre. Y no se ha permitido por los intereses de los sindicatos, a pesar de que tú llegas y el taxi pues prácticamente está en las peores condiciones que pudiera haber, no baja la ventana, no abre la puerta, el carro prácticamente está cayéndose, sin embargo pues no puede avanzar, simplemente no se puede ofrecer un mejor servicio porque se están tocando los intereses de particulares, ¿no? Lo complicado que ha sido el tema de los trámites burocráticos y sobre todo la cultura que no se ha generado acerca del emprendimiento. A los jóvenes, ahora que se está recuperando un poco el tema de la pandemia, pues los trabajos son prácticamente sin garantías sociales, sin prestaciones prácticamente. Y hay muchos jóvenes, tristemente, que han estado sucediendo en estos últimos meses, que han sido asesinados porque ni siquiera saben a dónde van a trabajar. Tienen que salir a buscar el apoyo de sus familias y van a trabajar en lugares que se está lavando dinero o que pertenecen a grupos delictivos, llegan, arrasan con la casa y después pues, un joven que estaba estudiando o terminando la preparatoria y que estaba trabajando por las tardes, pues es asesinado brutalmente. Entonces no hay apoyo, se quitaron todos los apoyos para ciencia y tecnología, se quitaron todos los apoyos para los institutos de emprendimiento, no se está fomentando esta cultura, por el contrario, se está fomentando la cultura de ser empleados, pero sin embargo no empleados de calidad, no empleados con buenos salarios, no empleados con prestaciones sociales, no empleados con salud, con seguridad, sino simplemente con una retroalimentación, incluso a veces con un pago en efectivo, ¿no? Entonces esto pues no abona al crecimiento y no abona, por supuesto, al desarrollo, ¿no? Entonces, pues nosotros estamos tratando de ver o visualizar un país que se compare con los países innovadores, con más altos estándares de vida, que se invierta a la innovación, que se invierta al desarrollo y, por supuesto, pues que podamos seguir avanzando como país, ¿no? Y pues bueno, prácticamente sería eso. Quería hacerles una reflexión acerca de la situación que estamos viviendo nosotros y de los problemas de gobernanza y de los problemas tan terribles que están sucediendo en México. Muchas gracias. Muchas gracias, Julio. Como vemos, en todos los sitios cuecen habas, como se dice aquí, tenemos problemas serios en todos los sitios y es muy importante precisamente tratar de analizar de una manera seria y rigurosa soluciones que doten de respuestas serias a medio plazo y no ocurrencias. Antes también lo comentaba Lady en la charla previa que hemos tenido y tú lo has comentado durante tu intervención, la importancia de buscar la idoneidad de los perfiles para los puestos y entender, como bien decía el presidente del PRI, que para pilotar un avión hace falta un piloto y para operar hace falta un cirujano. Así que muchísimas gracias y yo abro el turno de preguntas para... Sí, atrás. Muchas gracias, Eliodoro. Represento a la sociedad civil del Estado de México. El tema que tocas es muy importante. Considero que la cultura del emprendimiento y los gurús del emprendimiento cada vez han crecido, a lo mejor en mi estado. Voy a hablar en mi estado, localmente. Sin embargo, además de todos los retos que tenemos como emprendedores, la burocracia, los intereses personales, los oligopolios que existen, también nos enfrentamos a otra cuestión que va relacionado aunado a la cuestión que tú decías sobre el narcotráfico. En el sur del Estado de México tenemos un problema y vengo a alzar la voz por los que no la pueden alzar. Es que cuando un joven quiere hacer un emprendimiento nos encontramos con el cobro de piso. Entonces, podríamos hablar de inflación, podríamos hablar de muchos temas, pero la inflación se dispara cuando le cobran el piso a una persona y esta persona tiene que elevar sus precios para que pueda también solventar sus gastos de su negocio y pueda sobrevivir su negocio. Porque en México es muy poco posible que un negocio sobreviva. Entonces, referente a la cuestión de que el cobro de piso en el Estado de México se ha visto incrementado, nosotros como jóvenes, ¿cómo podríamos hacer frente a todos los retos que tenemos? Porque vamos en un piso salvaje, en un piso silvestre, que es la burocracia, intereses personales, los oligopolios y además esta cuestión del cobro de piso que el poder fáctico del narcotráfico en México no nos permite crecer como jóvenes. ¿Cómo podríamos hacerle frente a esta serie de cuestiones? ¿Para qué? Para que podamos solventar esta cuestión y como jóvenes podamos tener una oportunidad de crecimiento sin vulnerarnos y fragmentarnos en el narcotráfico con el cobro de piso. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues mira, yo creo que prácticamente es acerca de lo que hablábamos. Te agradezco tu comentario. Y bueno,
La verdad es que la seguridad, por eso lo hablamos acerca, es que uno de los principales problemas que enfrenta nuestro país, ¿no? Suceden de repente ideas buenas, incluso en Guadalajara se han estado implementando, por dar un ejemplo claro, muchas ciclovías, ¿no? Que permiten una movilidad importante en la ciudad de Guadalajara. La ciudad de Guadalajara es bonita, sin embargo, pues sí, oye, vamos a poner ciclovías, nada más que, pues si tú vas a las 8 de la noche en tu bicicleta transitando por ahí, pasa un ratero y te taclea y se lleva tu bicicleta, ¿no? Entonces, pues no hay las condiciones, puede estar muy bonita la ciclovía, puede llevarte dirigido a la mejor sitio, sin embargo, las situaciones de seguridad del país, de la ciudad, no permiten eso, ¿no? El tema de cobro de piso, por supuesto, lo comentábamos ahorita, en Jalisco ha sido un boom de desarrollo económico y de derrama económica el tema del tequila, que se ha convertido en una bebida a nivel mundial, donde hay mucha inversión y hay mucho. Sin embargo, pues ya los grupos delictivos están metidos y están infiltrados en las instituciones que regulan el tequila, y entonces realizan cobro de piso a quien siembra el agave, realizan cobro de piso a quien realiza la jima, a quien realiza el transporte, les cobran ya porcentajes y cuotas, ¿no? Entonces, yo creo que es importante que nos unamos primero para exigirle a nuestro gobierno que realmente cambien las cosas, ¿no? Y hemos visto videos, por ejemplo, en tu estado, donde ya la gente explota de desesperación y hacen linchamientos a los criminales, y creo que pues no se justifica un acto así. Sin embargo, ya la desesperación y la olla de presión social que tenemos en nuestro país es terrible, ¿no? Entonces, por eso creo que esta estrategia fallida de abrazos y no balazos del presidente, donde lo vemos reunido con familiares de los capos, de los narcotraficantes más importantes del mundo, de México, a plena luz del día, y no sucede nada, ¿no? El tema de impunidad en México es terrible. Entonces, mientras no podamos garantizar la seguridad, mientras no podamos regresar a estándares o parámetros normales y perdamos o regresemos esa capacidad de asombro, como lo comentaba, pues no vamos a poder avanzar en muchos otros rubros en nuestro país, ¿no? Raúl. Yo tendría una pregunta, una distinta para cada uno de ustedes. En el caso de Perú, y al mismo tiempo una pregunta que es para los dos. Durante los días anteriores hemos visto el rol del Estado de Derecho. Lo vimos con el ministro de Cabo Verde, lo vimos aquí con el ex embajador de Haití en España, de lo que necesitan nuestros países en desarrollo, que es estabilidad, que es un valor constitucional, que son los contrapesos, y que eso desgraciadamente cada vez se ven más mermados en nuestra región, en Latinoamérica, tanto en caso como en México, donde hay un ataque directo a las instituciones, a la Suprema Corte de Justicia, al Instituto Nacional Electoral, pero también lo mismo pasa en Perú, al nivel de querer disolver incluso hasta el propio Congreso, que es la representación del pueblo. La primera pregunta para los dos es, si esto llega a un límite, porque en Perú han cambiado de presidente conforme cambian de zapatos, cada año tienen uno nuevo. Y en México rompen instituciones a cada rato, lo mismo, este presidente en los últimos 5 años. ¿Qué se está haciendo distinto para no seguir en lo mismo? Porque de lo contrario vamos a seguir hablando en los siguientes 2 años, 3, 4, 5 años, de que volvió a pasar exactamente. Y entonces Perú habrá cambiado 10 veces de presidente y México habrá tenido 12 años de la misma tiranía. Entonces, ¿qué se está haciendo distinto o qué se busca desde sus trincheras? Y en lo particular, me gustaría preguntar, congresista, en el caso de Perú, que tiene una población, una diáspora, que es algo de lo que también hemos hablado mucho aquí, tiene una diáspora muy interesante en el mundo. España, donde estamos ahora, tiene una población peruana muy importante, de la cual yo lo he venido diciendo como diputado migrante en México. La diáspora hoy es gente calificada que está en el extranjero y que puede aportar a nuestros países, no solamente en las remesas. ¿Qué está haciendo Perú o qué está haciendo desde el Congreso para darle ese nuevo rol a la comunidad peruana o a la comunidad latinoamericana en general, que está en el extranjero, pero que sigue aportando hacia Perú en este caso, dado que incluso el voto en el exterior existe y el voto en el exterior llegó a ser clave incluso en la última elección? Y en el caso, Julio, como diputado también, ¿cuál podría ser? Porque muchos jóvenes que van a tomar decisiones en los siguientes años y hay otros que ya las están tomando ahora. ¿Cuál ha sido ese hito, ese momento más importante en estos 2 años que llevas de diputado, que puedas decir fue lo más difícil que me ha tocado en el Congreso, pero que lo logré con éxito? Porque sabemos que representamos partidos que están en la oposición, que no son mayorías, pero también somos diputados que hemos logrado hacer cosas a pesar de no tener los votos completos. Entonces, si también le puedes dar este mensaje de qué se ha logrado hacer en un estado donde es muy complicado,
pero que prácticamente es el segundo estado más importante de México. Serían las dos preguntas. Gracias. Gracias. A ver, voy a iniciar para Por favor. responder la pregunta sobre esa inestabilidad política y que hemos venido haciendo nosotros desde el Congreso. Obviamente en la Constitución de nuestro país, de Perú, se establecen dos mecanismos por los cuales se puede vacar a un presidente y también se puede cerrar un Congreso, ¿no? La vacancia por incapacidad moral del presidente. Y basado en esta reglamentación que es en la Constitución política fue pues que hemos vacado, bueno, a un presidente, Martín Vizcarra fue vacado haciendo uso de esta prerrogativa constitucional. Ya lo que ocurrió con Pedro Castillo fue una situación de el intento de golpe. Lo que pasó con Pedro Pablo Kuczynski fue que él renunció. Entonces son tres figuras distintas, ¿no? Y todas contempladas en la Constitución. La renuncia contemplada en la Constitución. La vacancia también contemplada en la Constitución. Y bueno, el intento golpista, eso es un tema totalmente inconstitucional que gracias a Dios ninguna de las instituciones del Estado peruano la aceptó. Nosotros hemos dentro del Congreso, o sea, advirtiendo que hay instituciones muy débiles como lo son la misma figura presidencial, como el Congreso mismo, porque existe, ¿no?, la vacancia presidencial, y en el caso del Congreso el tema de la denegatoria de confianza para dos gabinetes completos que vayan a presentarse en el Congreso. Si le niegas la confianza 2 veces, inmediatamente el Congreso es cerrado. Entonces nosotros, en primer orden, para evitar pues toda esta crisis política que viene generándose por todos los antecedentes que ya sabemos, presentamos un proyecto de ley que regulaba, que ya lo regula, gracias a Dios también, el tema de la cuestión de confianza, pero que no esté relacionada a modificaciones constitucionales, que fue lo que finalmente generó el cierre de nuestros congresos, ¿no? Eso ya está regulado. Hay una tarea pendiente que es regular también en la vacancia de un presidente por incapacidad moral, porque la incapacidad moral, ¿quién lo define? O sea, lo que para mí puede ser inmoral, de repente para ti no. Entonces es una ventana demasiado abierta como para poder decidir cuál es la causal para poder sacarlo a un presidente. Entonces ahí hay un vacío y una tarea todavía pendiente del Congreso peruano que se tiene que definir, se tiene que garantizar la continuidad del presidente o presidenta elegida como de un Congreso elegido, ¿no? Y por eso siempre voy a hacer hincapié en la responsabilidad que tiene la población en saber elegir, ¿no? Porque yo no voy a elegir a alguien para que luego de pasado 1 año, 2 años me desagrade y diga, no, esto no va, salgo a las calles enciendo todo y finalmente termino sacándolo. No se trata de eso. Se trata que al menos en este Congreso que está de alguna manera subsistiendo con toda la desaprobación que tiene, pero tenemos una tarea pendiente que son esas reformas constitucionales, fortalecimiento de partidos políticos que garanticen pues, la postulación de candidatos idóneos y que le den la oportunidad al pueblo peruano de elegir entre los buenos el mejor, y no como está ocurriendo ahora, entre los malos el menos malo. No, esas son las tareas pendientes que tenemos, así es que en esa línea vamos, ¿no? Y sobre tu segunda pregunta, nosotros en el Congreso peruano de 130 integrantes que somos, solamente 2 congresistas son elegidos como representantes de peruanos en el extranjero. Uno que salió de la comunidad de peruanos en Estados Unidos y la otra de España. Realmente hay que ser conscientes de esto, el trabajo es incipiente, son solamente 2, cuando en realidad los 130 deberíamos trabajar por las comunidades peruanas que están en cada país de nuestro planeta, ¿no? No se ha hecho mucho, el trabajo no se refleja en hechos concretos, hay una tarea pendiente, como tú bien lo has dicho, los peruanos que están en el extranjero no necesariamente son aquellos peruanos que de repente no encontraron oportunidad en el país, que por cierto son muchos también, pero saben, tenemos gente muy preparada, gente muy emprendedora, gente exitosa, que serviría de mucho para pues adecentar también la política dentro de Perú. Hay una tarea pendiente que hacer, el trabajo que hacer por ellos, así es que los compromisos están y esperemos pues que las cosas mejoren en ese sentido. Gracias. Bueno, muchas gracias, Raúl. Mira, yo que te comentaría, creo que lo que hemos venido haciendo o lo que se ha venido haciendo diferente para que no se instaure esta dictadura de manera permanente, como comentábamos, cerca de 12 años de esta misma tiranía, pues se han dejado de lado nuestros partidos políticos históricos, se han dejado de lado ideologías, se han dejado de lado algunos otros intereses para poder caminar y para poder unirnos. Y hemos venido trabajando con la tercera vía,
que es el Partido Político Movimiento Ciudadano, para que dejen de hacer partido y se pongan a hacer patria. ¿No? Realmente necesitamos estar todos unidos y también concientizar y socializar este tema con empresarios, con sociedad civil, ¿no? De repente es muy triste y es muy común, claro que como político, como diputado, en la primera mesa en la que te sientas o te reúnes, el comentario principal es ¿qué van a hacer? ¿Qué va a pasar con Morena? ¿Qué va a pasar con el presidente Andrés Manuel? Bueno, pues, ¿qué te parece tú que eres un empresario zapatero y que tienes 2,000 trabajadores? ¿Qué te parece si me permites ir a dialogar con tus empleados? No, porque entonces voy a ser perseguido, entonces me van a llegar multas fiscales, entonces me van a investigar mis cuentas de banco, me van a... Pues a nosotros también, ¿no? Como políticos también sucede lo mismo, ¿no? Sin embargo, cuando a ellos les tocan los temas, se hacen hacia un lado, pero entonces nos quieren aventar por delante, ¿no? Ha habido visitas oficiales, por ejemplo, del presidente, y por detrás de la mesa rentan helicópteros, rentan camiones o van para poder ir a la ciudad o al municipio donde esté ahí, y están los primeros en primera fila aplaudiendo, ¿no? Entonces, mientras no haya un tema homogéneo social en el cual nos demos cuenta de que a final de cuentas se está acabando nuestro país, pues no vamos a poder cambiar esta ideología, ¿no? Entonces hemos lo que hemos venido trabajando en nuestro estado, en el Comité Nacional, para poder combatir estos temas, ¿no? Y en el tema de la segunda pregunta, ¿qué te diría? La primera, pues hemos trabajado temas que al final de cuentas, como diputado joven en el Congreso, pues nos preocupan a los jóvenes y sobre todo nos ocupan, ¿no? Hemos trabajado con temas de movilidad, hemos hablado con incentivos fiscales en nuestro estado acerca de los empleos a los jóvenes, ¿no? ¿Qué es lo que sucede en Jalisco, en México? Pues, y creo que no es muy diferente a otros países de Latinoamérica. Eres un recién egresado de la universidad, quieren que tengas 15 años de experiencia, quieren que tengas maestría, quieren que tengas 15 recomendaciones, y quieren que seas menor de 20 años y quieren que pagarte 3 pesos, ¿no? Entonces, pues realmente generar y incentivar a las empresas para que haya trabajos honorables, para que haya trabajos reales con remuneración digna, y sobre todo que nos permita a los jóvenes ir avanzando y que nos permita a los jóvenes ir aprendiendo, ¿no? Entonces, sin embargo, creo que uno de los principales retos que hemos enfrentado es justamente como joven fomentar la participación política de los jóvenes, ¿no? Es muy triste que todos somos revolucionarios de Facebook y de redes sociales, sin embargo hay muy poca participación, hay muy poco interés, hay muy pocos jóvenes que saben quiénes son sus representantes, hay muy pocos jóvenes que se interesan. Tú les preguntas, es que a mí no me interesa la política. Pues sí, pero la política se mete en tu salud, se mete en tu vida, se mete en tu seguridad, se mete en la vida de tus padres, en la vida de tus próximos hijos. Entonces, no hemos logrado hacer esa concientización, sin embargo, hemos emprendido una campaña o visita en las universidades, en los centros sociales, en los clubes deportivos, en puntos de reunión de los jóvenes para poder concientizar y para poder hacerlos que se involucren y que se den cuenta de lo que está sucediendo en nuestro país y sobre todo que estamos a punto, o al menos así lo vemos nosotros, que estamos en un punto sin retorno para poder convertirnos en un país que se instaura una tiranía de manera permanente, al menos por varios años, ¿no? Entonces, creo que ese ha sido uno de los principales retos y uno de los temas que hemos venido trabajando. Hemos logrado ya formar algunos grupos de jóvenes dentro de nuestro partido político, de diversos sectores sociales. Entonces, pues uno de los principales temas que estamos trabajando. Gracias. Alonso. Hola, buenos días. Muchas gracias por la ponencia. Ha sido muy interesante, sobre todo, conocer qué ocurre al otro lado del Atlántico. Por mi parte, yo me presento, soy Alonso, trabajo en sociedad civil aquí con instituciones europeas y he tenido la oportunidad también de trabajar en algunos proyectos de propuestas de ley de juventud con el gobierno de Panamá, que está actualmente trabajando en ello. Entonces, he visto cómo la relación evidentemente no tiene por qué ser un caso similar, pero sí que he visto que la relación con la sociedad civil joven al otro lado del Atlántico suele ser un poco más complicada. Y yo quería lanzar la pregunta a ambos, pero sí que es cierto que hemos hablado más de la sociedad civil en México y también tengo especial curiosidad en la sociedad civil en Perú. Ahora, viendo la inestabilidad que pueda haber, y ha comentado cómo uno de los problemas que están dificultando el progreso es la falta de experiencia dentro del Congreso y la falta de políticos experimentados, yo al menos estoy viendo cómo desde la juventud hay jóvenes formados, con ideas, con ganas de aportar, que tienen dificultades para tener acceso a estas oportunidades de expresar sus opiniones y sacar propuestas. Entonces, yo lo que quería preguntar, primero de todo, es cómo en vuestros países se está involucrando a la sociedad civil, sobre todo a la sociedad civil joven, en estos procesos de buscar el cambio, ¿no? Me gusta mucho decir que la juventud siempre se dice que somos el futuro, pero también somos el presente. Y
Y por otro lado, además de cómo se involucra, ¿qué rol creen que deberían tener para salir de estos retos tan importantes a los que se enfrentan en sus países? Muchas gracias. Por favor. Gracias. Bueno, primero felicitarte por el trabajo que vienes desempeñando. Yo soy una fiel convencida que la incursión de los jóvenes y sobre todo de las mujeres dentro de la política de nuestros países ayudaría mucho a que esta vaya cambiando. ¿Qué venimos haciendo nosotros? Es cierto lo que tú dices, o sea, en Perú decimos que es más fácil llegar a obtener un puesto, por decir, de chofer en alguna institución. Es mucho más difícil que llegar a ser congresista, porque para ser congresista tú no requieres ni siquiera estudios mínimos o básicos de primaria. Puede ser una persona que no tiene estudios, que desconoce de manejo del gobierno, que no tiene, o que tiene cero experiencia en gestión pública, pero si luego gozas de la simpatía popular, te eligen y llegas pues a ser congresista, ¿no? Y con todas las prerrogativas que el cargo tiene. Lamentablemente en Perú no existe mucha participación de jóvenes, y creo yo no porque los jóvenes no deseen, porque comparto contigo, yo no creo que los jóvenes sean el futuro, estoy convencida que los jóvenes son el presente. En Perú el voto lo define la población joven, lo define, entonces su participación ahorita está siendo bastante activa, pero lamentablemente dentro de los partidos políticos significan un 25% de la cuota de las listas que presentan, ¿no? Los ponen simplemente por cumplir con la cuota, cuando realmente pues tenemos jóvenes que de repente no pueden tener quizás una amplia y vasta experiencia política, pero sí tienen una formación, una muy buena formación para poder incursionar y hacer muchísimo mejor el papel de parlamentarios, de alcaldes, gobernadores y por qué no hasta de presidentes de la República, porque basta tener, creo yo, una formación, las ganas de trabajar y sobre todo el servicio o la intención del servicio común, ¿no? Entonces hay todavía una tarea larga que se tiene que gestar dentro de los partidos políticos para que le den la oportunidad a la población joven y, repito, a mujeres para poder integrar y hacer las cosas mejor, ¿no? Obviamente nosotros estamos avanzando en ello, pero todavía creo que estamos en el camino. No logramos el objetivo de la incursión de ustedes como jóvenes en la política, en las políticas públicas, ¿no? Hay tareas pendientes todavía que desarrollar. Claro. Pues muchas gracias también por tu pregunta. Fíjate que ahorita que hablabas del tema de ley de juventudes, en el estado de Jalisco me tocó proponer que fue aprobada una reforma, la cual fue un tanto curiosa porque yo propuse que además de los derechos de las juventudes en mi estado, también se implementaran las obligaciones, ¿no? Entonces me cuestionaron alguna gente de la prensa o algunos compañeros legisladores al momento de aprobarla. Les decía, a ver, no es un tema coercitivo, no es que te vayan a meter a la cárcel o te vayan a hacer una multa, pero también tenemos que ir generando entre nosotros los jóvenes esa cultura de las obligaciones, ¿no? Tristemente nuestra generación o mi generación, y me incluyo, a veces nomás hacemos lo que nos gusta y lo que no nos gusta lo dejamos de lado y no lo hacemos o no adquirimos compromisos, por el contrario, ¿no? Entonces empezar a generar esa cultura de las obligaciones, del cumplimiento, ¿no? Y respecto a ese tema, pues te lo comentaba, la verdad es que muy tristemente en México se han quitado las becas de CONACYT, se han quitado los apoyos para estudios, se han quitado los apoyos de ciencia, de investigación, se han quitado los apoyos a deportistas, han sido notas incluso internacionales que México, muchos deportistas de alto nivel, medallistas olímpicos, han estado teniendo que vender productos por catálogo o han tenido que estar haciendo rifas para poder pagar sus viajes, sus competiciones. Entonces, en todos los rubros se ha dejado de apoyar a todos los jóvenes, ¿no? Entonces, nosotros como legisladores y como gestores y representantes sociales, pues lo que nos ha tocado hacer es tocar la puerta con empresarios, con asociaciones civiles, con grupos de apoyo, ¿no? Para poder ir gestionando. Sin embargo, pues es muy complicado ir trabajando de tema en tema, ¿no? Porque pues tu capacidad de abarcar los temas pues es muy compleja, ¿no? Sin embargo, pues no queremos dejar de hacer la tarea de lucharlo, pero pues nosotros creemos que este tema se tiene que atacar de raíz, ¿no? Dejar que pues de que se esté tirando el dinero de esa manera con un clientelismo, sino que por el contrario se abone a la gente que quiere progresar, se abone a la gente que quiere dar mayor empleo, generar por lo menos un autoempleo, ¿no? para trabajarlo. Entonces, nosotros en Jalisco, ¿qué es lo que hemos venido haciendo? Y creo que uno de los principales problemas, o al menos en mi formación política, creo que de repente cuando llegas como legislador o como llegas como gobernante,
muchos se sienten como ungidos. Entonces ya llegaste a la posición de poder, entonces ya eres el que más sabe en temas de agua, el que más sabe en temas de transporte, el que más sabe en temas de agricultura. No, yo creo que ese es uno de los errores más grandes que podemos cometer, ¿no? Entonces, sentarnos a las mesas para poder realizar foros de diálogo y poder escuchar a quienes son expertos realmente en este tema. Si vas a hacer una reforma en educación, sienta a un director de una escuela, sienta a un alumno, sienta a un padre de familia, sienta a estudiantes brillantes, sienta a los que no pudieron estudiar para que platiquen sus historias acerca de por qué tuvieron que abandonar la escuela y entonces sí poder hacer un cúmulo de historias y que puedas formarlo, ¿no? Entonces es lo que hemos venido impulsando en Jalisco. Hemos estado impulsando iniciativas en las cuales la llamamos de triple hélice, con la inclusión del gobierno, con la inclusión de la iniciativa privada, de empresarios respetados y que socialmente han generado bastante empleo y por supuesto con el acompañamiento del gobierno, pero siempre eso, un acompañamiento nunca de carácter coercitivo o impositivo, sino por el contrario, creo que estamos para escuchar y para representar a la ciudadanía, pero de manera real y en los intereses que a ellos más les conviene, ¿no? No lo que a nosotros consideramos o porque ese día nos levantamos y vimos nublado y entonces pensamos que ya los vehículos rojos no tienen que circular en nuestro país porque se le ocurrió al legislador, ¿no? Muchas gracias. Última pregunta. O sea, hay dos manos, ¿no? Aglutinamos las dos manos. Bueno, buenos días y primero agradecer que esté aquí con nosotros compartiendo y contándonos lo que está sucediendo en Perú. Yo soy Pamela Varela, tengo doble nacionalidad peruana y española. He seguido muy de cerca lo que también está pasando en nuestro país y pues como usted misma comentaba es un poco triste, incluso se nota mucho con las embajadas, los cónsules, todos los cambios que hay tan repentinos y no solo los presidentes, y bueno, creo que entre los jóvenes ha generado mucha desafección política, pues tener tantos presidentes o expresidentes en la cárcel y toda la situación de corrupción que hay y tal. Entonces, me gusta mucho la perspectiva que está dando sé que dirige la Comisión de Juventud y Educación y Deporte. Y, por ejemplo, yo me pongo a disposición porque sí que he colaborado con la embajada y con la anterior cónsul, que era mujer. Entonces, queremos sacar y ayudar a impulsar iniciativas para que, por ejemplo, aquí en España el tema educativo está mucho mejor, pero también me gustaría poner de ejemplo a México, aquí que está Raúl, y también creo que es importante compartir experiencias, porque he notado que, por ejemplo, Perú no está nada conectada, la diáspora, para nada. No hay, por ejemplo, México tiene una casa de España en México, Perú no tiene nada. Hay un colegio mayor para mexicanos, Perú no tiene nada. No hay ningún centro cultural en Madrid, por ejemplo, que hay muchísimos peruanos, no hay un sitio de encuentro, mínimamente. Y sí que estábamos impulsando, pues igual, conseguir algún espacio y si podemos contar también con su voluntad política para ponerlo en marcha y empezar a articularnos, porque creo que es muy importante. Yo como sociedad civil actualmente estoy dirigiendo Cooperamundo, que justamente la fundé porque cuando volví a Perú a rotar al Hospital Honorio Delgado vi una necesidad real de cooperación sanitaria. No es justo que la gente sin recursos muera por no tener dinero. A mí se me partía el corazón con cada historia que veía, con cada caso que entraba en quirófano y que faltaba cualquier cosa y que luego teníamos que pues, no poder operarle o no poder entrar y claro... A mí como al haber vivido ambas realidades, fue un real choque cultural lo que pasa en los hospitales de Perú, lo que pasa en el sistema sanitario de Perú. En España se han conseguido muy buenos logros de sanidad y creo que también se pueden impulsar políticas públicas de salud para proteger y cuidar a todos los peruanos y peruanas, porque es un tema que está muy invisibilizado y hay muchísima gente que muere por no tener pues, una pastilla, si por ejemplo tiene cualquier... Bueno, no voy a hablar de tecnicismos, pero creo que comprende lo que estoy comentando.
Y, por ejemplo, en España está muy consolidado el Consejo de la Juventud de España, del cual soy parte también. Y en Perú no he visto un mecanismo parecido. Sí que he podido conectar con sociedad civil que está haciendo cosas, pero que me dice que desde el gobierno no hay mucho apoyo. Y yo misma lo he notado desde aquí. Ha sido mucho más fácil coordinar y organizar con el Consejo Colegial de Médicos de España y con distintas organizaciones aquí, con todo el apoyo detrás, porque o sea, intentamos llevar material, equipamiento, que nos los dejaban otros hospitales que son muy punteros en Madrid, pero no conseguimos que aduanas nos faciliten las gestiones y todo el tema burocrático. Y creo que desde aquí se puede ayudar y se puede hacer muchas cosas, pero hace falta que personas con voluntad política como usted, o eso quiero pensar, nos apoyemos y pues vayamos sacando cosas adelante para, sobre todo, mejorar tanto la juventud, las oportunidades y todo. Bueno, gracias. No, muchísimas gracias a ti. Te agradezco de verdad bueno, que muestres a través de tu participación esa vocación de servicio, ¿no? Que es lo que tanto necesita la política, no solamente de Perú, sino, creo yo, de todos los países, porque una persona que no tiene la vocación de servir, que no entiende la política o el fin de la política como tal, ¿no? El arte de servir, está de más en política. Lamentablemente tenemos una suerte o mala suerte de politiquería y casi una nula actividad de convocación de servicio, ¿no? Yo te tomo la palabra en lo que yo pueda ayudar, cuenta conmigo. Yo quería robar unos minutos nada más de... Hemos hablado mucho del tema de corrupción en México, en mi propio país, en Perú, pero sí tengo que destacar lo que ocurre en Perú, y creo yo sí tomarlo como ejemplo, ¿no? En el sentido de que inmunidad no implica impunidad, ¿no? Nosotros tenemos altos índices de corrupción, pero la gente termina, o sea, los malos funcionarios terminan siendo apresados. Es por eso que tenemos ya 4 presidentes que lamentablemente en su gestión se demostraron hechos que son ligados a la corrupción, y es por ellos que están siendo procesados, ¿no? Al inicio les comentaba que yo actualmente soy presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, en la cual se levanta la inmunidad pues, a presidentes, a ministros, a congresistas o a titulares de instituciones como el Tribunal Constitucional, el Poder Judicial, qué sé yo. Hemos en el último año de gestión, bueno, levantado la inmunidad al presidente o al expresidente de la República, 2 congresistas, 2 ministros. Entonces, esto quiere decir que en Perú la impunidad no se practica como tal. Obviamente hay mucho camino por recorrer, hay muchas cosas por hacer, hay muchos más funcionarios públicos que no están de repente siendo sancionados como se debe, pero que hay que destacar que tanto el Ministerio Público, el Poder Judicial, el mismo Congreso de la República brinda los mecanismos para que se levante esta inmunidad y puedan, pues, quienes han cometido delitos de corrupción u otros delitos, puedan, pues, sancionándoseles con las penas que corresponden de acuerdo a nuestros procesos penales, ¿no? Entonces, apostemos a ello, veamos, pues, a Perú como ejemplo en este sentido. Escuchaba a la exposición de representante de México y yo lamento mucho que las situaciones se den. Ha habido conflicto entre los presidentes, nuestros presidentes. Lamentablemente pues no compartimos la posición de AMLO frente a la asunción de mando presidencial de Dina Boluarte y repito, hay que reconocerla como tal porque la Constitución la respalda. Dina Boluarte asumió como presidenta de la República porque así lo establece nuestra Constitución. Y lamentamos pues que esta situación no haya sido aceptada por el presidente de México, pero eso para nada quiere decir que nosotros no querramos y que no sigamos fortaleciendo esos lazos de hermandad con el pueblo mexicano. Así Claro. que lío de ellos, pero nosotros seguimos siempre trabajando por la población, que es a quien finalmente nos debemos. Gracias. Muchas gracias. Me dicen que hay 2 preguntas muy rapidito porque se nos va el avión de Julio. A menos cuarto te prometo que sales volando. Gracias, amigo. Si no, se queda por acá. Gracias. Bueno, muchas gracias a ambos por la ponencia y por este diálogo. Y bueno, mi nombre es Anet Sánchez, soy delegada juvenil de las Naciones Unidas y en este sentido va mi pregunta. Estas últimas 2 semanas y también hace
2 meses en Nueva York tuvimos la oportunidad de ir al Foro Político Alto Nivel y a la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde ambos países se comprometieron, hicieron una declaración en cuanto a cambio climático y lo relacionado a sobre desigualdades y asimismo pues temas de migraciones y tal, en específico en el artículo 78, basándose en los indicadores del objetivo 13 y 16. En este sentido me gustaría saber, sabemos que históricamente ambos países han estado mal. Y lo que está pasando ahorita no es algo nuevo, o sea, es algo que así como hay indicadores malos ahorita, los ha habido hace 5 años, los ha habido hace 10, hace 20, y ahorita también es un, pues, compilio de todo lo que ha pasado alrededor de los años y del hartazgo social que ha existido en ambos países por una mala gestión política. Entonces, en este sentido, me gustaría saber cuál es la agenda o el marco legal o ese hueco que ha habido históricamente y que ahorita ha, pues, se ha visto más reflejado, pero no solamente en un ámbito ejecutivo federal, sino también en un ámbito de un congreso, de un espacio legislativo o de un congreso del Estado en cuestión de materia de cambio climático y también pues de corrupción y de paz e instituciones sólidas que ahorita estamos viendo reflejados sobre todo en temas de juventud. Gracias. Por favor. Bueno, yo hablo bajo la experiencia peruana. Nosotros ya hemos empezado a trabajar respecto a la materia de lo que es el cambio climático, y tal es así que se ha creado una comisión especial dentro del Parlamento peruano que está abocada a tratar todo este tema, ¿no? Tenemos la Comisión de Cambio Climático que está integrada por un representante de cada bancada, que en realidad son 12 bancadas que representan a este Congreso, y que están pues haciendo un trabajo arduo para poder implementar todas estas medidas de protección, sobre todo, ¿no? Perú es un país minero, obviamente la minería muchas veces está relacionada con la afectación al medio ambiente y obviamente se requiere que se legisle sobre tal y sobre todo que se generen esas acciones de fiscalización, ¿no? Sobre la responsabilidad que deben tener estas empresas mineras y que no se afecte al medio ambiente, porque ya sabemos pues cuáles son las consecuencias que todo esto atrae. Entonces estamos pues aún, diría yo, en un momento pues que no se da todas las facilidades, no se toman todas las acciones de protección que quisiéramos, pero sí ya se han iniciado estos trabajos. Este Congreso de la República está teniendo esta comisión de cambio climático con participación activa, asistiendo a cada foro que se realiza en diferentes partes del mundo y trayendo esas experiencias para que nos ayuden nosotros como congresistas a poder legislar y bueno, con el claro objetivo de la protección del medio ambiente. Claro. Pues, ¿qué te comento? Digo, realmente, van a decir, sigue hablando de lo mismo, pero pues ha sucedido lo que está implementando, por ejemplo, el presidente en México del Tren Maya. Se han deforestado muchísimas hectáreas de selva, se han perdido muchísimas especies en las cuales pues, teníamos un pulmón importante para nuestro país. No se sigue apostando a las energías sucias, no se quiere apostar a la energía eólica porque el presidente fue al norte del país donde hay campos idóneos para poder implementar este tipo de energías y dice que eso afea la vista, ¿no? Entonces, pues prácticamente es un tema de ocurrencias, como les comentaba. Pero bueno, más allá de seguirnos quejando en el tema específico de mi estado, en el tema específico que a nosotros nos corresponde, te puedo decir que lo que tú comentabas en el tema de corrupción creo que es uno de los problemas más enquistados en la problemática de la contaminación y de seguir afectando el cambio climático, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? La invasión de las áreas, por ejemplo, te puse en mi estado, la quema de bosques, por ejemplo, el bosque de la Primavera, que es uno de los pulmones más importantes en mi estado. La gente quema los terrenos para poder deforestar y después empezar a construir fraccionamientos residenciales, ¿no? Entonces estamos apoyando y respaldando reformas para que se veten los terrenos por 100 años, para que tú no puedas construir un fraccionamiento o cualquier tema residencial o comercial en esos terrenos, sino por el contrario se tengan que habilitar espacios de reforestación. En lo personal estoy proponiendo, les platicaba acerca de la derrama económica que está haciendo el tequila en Jalisco, pero también tiene su parte negativa, ¿no? Porque se está deforestando todo el estado, porque además el tequila tiene, como ustedes lo saben, una denominación de origen, entonces únicamente se puede sembrar la planta de agave en cierto espacio territorial y pues el territorio es finito, ¿no? Y están llegando inversionistas de Estados Unidos, de otras partes del mundo, que claro que genera dinero, claro que genera derrama, pero también ya la gente en Jalisco ya no quiere sembrar productos de la canasta básica, ya nadie quiere sembrar maíz, ya nadie quiere sembrar trigo, ya nadie quiere tener vacas para que den leche, ya nadie quiere tener puerquitos, ya todo el mundo quiere
sembrar agave, ¿no? Y tú lo puedes ver en ciudades medias, o sea, ya es un tema de un fenómeno donde tú ves lotes residenciales dentro del perímetro de la zona metropolitana sembrados con agave. Es decir, ¿qué tanto agave puedes sembrar en un lote donde se hace una casa? Sin embargo, ya es tanto el boom y ya es tanto la idea que en los camellones, que en los lotes comerciales. Entonces, estamos haciendo una iniciativa en el Congreso para que, así como hay en México las áreas de cesión o áreas de donación para espacios verdes, cuando tú construyes un edificio, cuando tú construyes alguna casa o fraccionamiento, también haya áreas de cesión para que se tengan que mantener árboles endémicos o árboles nativos de esa región para que no se rompan tanto con el ecosistema, y también que así como se pide para hacer los fraccionamientos los estudios de impacto ambiental, también se necesita un estudio de impacto ambiental para poder sembrar este tipo de productos o de este tipo de plantas, donde si ya hay sembradas en esa zona de 1,000 hectáreas, 150 hectáreas de agave, ya no se pueda sembrar más, y que el Consejo Regulador del Tequila, que es el que avala la plantación y avala que se pueda producir esta bebida con esas plantas, no dé ese certificado o no otorgue ese valor para que no se siga afectando de igual manera. Sabemos que estás generando derrama económica, pero tampoco nos podemos acabar el medio ambiente y nos podemos acabar el planeta a costillas del beneficio de algunos pocos empresarios, ¿no? Y como te lo comentaba, sin duda alguna, el tema de la corrupción, pues nos hemos encontrado algunas situaciones. Por ejemplo, al producir el tequila se han desechos que se le llaman vinazas y las tiran en los ríos y no pasa nada, ¿no? Porque le regalan ahí una dádiva a algún inspector, o los desechos que tiran algunos hoteles o algunas fábricas directo hacia los ríos que han contaminado pues terriblemente nuestros mantos acuíferos y nuestros ojos de agua, ¿no? Entonces, creo que es un tema con el que estamos pues combatiendo todos los días, y sin duda alguna es triste que esta idiosincrasia no les permita a la gente únicamente ver por ellos, sino también por un beneficio social, ¿no? Yo creo que, y lo hemos pregonado, y en este recorrido de los templos que les comentaba acerca de las universidades, acerca de los centros deportivos y sociales, lo que hemos pregonado precisamente con los jóvenes es tratar de cambiar un poquito esa idea, esa idiosincrasia, ¿no? La verdad es que luego, cuando somos nosotros, queremos que los policías sean los más honestos, menos los que nos detienen a nosotros si nos echamos 2 copitas y vamos manejando, o que nos permitan cerrar una discoteca a tal hora, pero si es de mi primo, si es de mi hermano, que me permita extender el horario. Entonces, si seguimos con esa idea de que mientras seamos nosotros no pasa nada, mientras seguimos con esa idiosincrasia, pues no va a haber mundo que ajuste, ¿no? Entonces, creo que los jóvenes tenemos que realizar ese cambio, tenemos que ser más conscientes, tenemos que agarrarle ese amor real a que no hay otro planeta, ¿no? Y ese es el único que tenemos, y tenemos que cuidarlo, y tenemos que hacer las cosas de la mejor manera posible, ¿no? Entonces, pues que estamos en ese sentido implementando, concientizando, haciendo capacitaciones, hablando con los municipios cuando nos enteramos de cosas, primero con un acercamiento, después ya con temas coercitivos o citatorios en el Congreso a funcionarios públicos. Pero bueno, es un tema tristemente es una práctica común que no permite a esos funcionarios ver cómo realmente el impacto tan grande que puede tener en nuestras reservas naturales, ¿no? Sobre eso, solamente para precisar, hace 2 días hemos presentado una iniciativa legislativa presentada por mi despacho en Perú para que se pueda evaluar, aprobarla ya como una ley, que es la ley de recuperación de los ecosistemas y aseguramiento del recurso hídrico. Ustedes saben que la próxima guerra que vayamos a tener en el mundo va a ser por la pelea por el agua. No es un problema que también Perú no está ajeno a ello, y lo que estamos buscando justamente es esa recuperación de los ecosistemas que nos garantice ese recurso hídrico, pues que ayude a los agricultores. Este proyecto tiene que ver mucho con la capacitación. Mucha gente que está dedicada a la agricultura, por desconocimiento, está también acabando con nuestros ecosistemas. Entonces surge la educación, que finalmente pues va a ser la base de todo, ¿no? Entonces necesitamos pues darle las capacidades técnicas para que ellos sepan cómo desarrollar una agricultura responsable con el cambio climático, y que pueda asegurarnos pues a futuro evitar esta escasez de agua, que sería pues nefasta, no solamente para mi país, sino para muchos países del mundo. Quería precisar eso, ¿no? Muchísimas gracias, Lady. Julio, ha sido un auténtico privilegio recibiros en el Global Youth Leadership Forum. Es vuestra casa, estoy convencido que no va a ser la última vez que os tendremos por aquí, y sabéis que podéis contar con nosotros para apoyaros en cualquier cuestión que podáis necesitar para seguir contribuyendo al desarrollo de vuestros países. Muchas gracias, ha sido un privilegio. Gracias. Gracias, Jacobo. Gracias.